Buenos días, queridos hermanos de la rama de Purranque. Es un gusto para mí estar otro domingo con ustedes, ¿no es cierto?, en estos pensamientos y reflexiones de la escuela dominical. Los bloques de análisis de este domingo es Alma del capítulo 23 al 29. Y quiero compartir con ustedes las reflexiones, ¿no es cierto?, y pensamientos que han surgido a través del análisis de estos bloques de escrituras. Me quiero centrar en tres ejes o tres temas principales que en estos capítulos podemos encontrar. Primero, la conversión, ¿ya? Un tema fundamental en el Evangelio de Jesucristo. Cambiar el corazón es lo más importante y creo que el fruto que el Señor, ¿no es cierto?, va a requerir en algún minuto cuando nos volvamos a encontrar. Segundo punto, la obra misional. Lo importante, ¿no es cierto?, que es compartir el Evangelio. De hecho, es uno de los objetivos y de la misión que tiene, ¿no es cierto?, la iglesia de Jesucristo. Una iglesia, ¿no es cierto?, misionera, una iglesia que hace un fuerte proselitismo a nivel mundial. ¿Para qué? Para poder, ¿no es cierto?, que toda criatura llegue a escuchar de la plenitud del Evangelio. Y el tercer punto tiene que ver con los instrumentos en las manos de Dios. Cómo cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, puede ser un instrumento en las manos de Dios. Cómo podemos engrandecer la obra a través de esos dones y talentos que se nos han dado. Podemos ver, ¿no es cierto?, en estos bloques de escrituras a Amón, a los hijos de Mosía y al mismo Alma, esforzándose, ¿no es cierto?, por compartir el Evangelio. Pero siempre muy difícil. De hecho, si ustedes leen en Alma, no solamente los capítulos que yo les he nombrado, leen solamente los encabezados, se van a poder dar cuenta lo difícil que fue para ellos compartir, ¿ya? Con anticristos, encarcelados, el pueblo con mucha dureza, ¿no es cierto?, en su corazón, también duros de cerviz, de entendimiento, muy alejados también de lo que el Señor había establecido. Pero estos misioneros nunca se dieron por vencidos. Ya lo vimos con el pueblo de Amonía y ahora ellos siguen predicando, ¿no es cierto?, a los lamanitas. Ya este pueblo que se va a llegar a conocer, ¿no es cierto?, como antinefileitas. Difíciles. De hecho, hay una gran pregunta. ¿Quién de ustedes que me está mirando no ha pensado alguna vez en algún hermano o hermana que conocen o alguna persona que conocen y dicen, este hermano no tiene arreglo, no, no, no funciona con él, ni lo que le enseñemos va a cambiar ese corazón, ¿ya? Y es un error, porque sí existe el poder, la autoridad y la doctrina para cambiar ese corazón. De hecho, Amón, los hijos de Mosía, ¿no es cierto?, y Alma, lo entendieron así. Este pueblo, ¿no es cierto?, antes, obviamente que eran los lamanitas, ellos fueron y predicaron, ¿ya? Confiaron, tuvieron la visión y fueron obedientes a las impresiones espirituales de compartir como misioneros. ¿Y cuál fue la sorpresa? Al poco tiempo los frutos se vieron. Aunque eran corazones duros, aunque eran corazones, ¿no es cierto?, lejos, ¿no es cierto?, a lo mejor de la mano de Dios, pero pudieron albergar y atesorar en su corazón las palabras, ¿no es cierto?, de agua viva, que es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, nunca, nunca, y eso es algo que debe quedar como enseñanza en nuestros corazones, nunca generemos un prejuicio, ¿no es cierto?, hacia las personas. O pensemos en nuestro corazón de que hay algunos que no pueden ser convertidos. Porque para la expiación y para Jesucristo no hay nada imposible. De hecho, Pablo lo dijo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. A tal punto este pueblo llegó a ser convertido en su corazón, ¿no es cierto?, y en su mente, deseosos de vivir el Evangelio, que enterraron sus armas para nunca más volver a ocuparlas. ¿Ya? Enterraron todas esas falsas doctrinas, ¿no es cierto? Enterraron esas falsas costumbres que los alejaban de Dios. Abrazaron el Evangelio como pocos, ¿ya? Pero si uno los hubiese visualizado desde antes, uno pensaría a lo mejor, vuelvo a repetir, en nuestra mente limitada o conocimiento limitado,
que ellos no iban a cambiar su corazón, pero lo hicieron. De hecho, también un punto importante, ¿no es cierto?, en su proceso de conversión es que ellos desearon, ¿no es cierto?, este grupo que llegó a conocer la verdad e hicieron convenios, se colocaron un nombre distintivo, ¿ya? De ser lamanitas, ellos decidieron, después de ser convertidos y ser fieles en el Evangelio, a llamarse ya este pueblo antinefi, ¿no es cierto?, leíta. Imagínense cómo hay hermanos que en algún minuto de su historia quieren ser reconocidos por un nombre distinto. Ustedes en algún minuto, ¿no es cierto?, eran hermano, no, eran Juanito Pérez, ¿ya? Hoy son el hermano Juanito Pérez. Son un santo de los últimos días. Llevan un título maravilloso por haber hecho convenios, por haber aceptado el Evangelio en sus vidas. Qué buena porción, queridos hermanos, abrazaron. No sé si muchos de nosotros fuimos como esos lamanitas, con el corazón duro, con la mente poco abierta, ¿no es cierto?, a los asuntos del Señor. Pero sí llegamos al conocimiento de la verdad. Y esos frutos de conversión no solamente se notan en que nos gusta que nos llamen de una determinada manera. Ah, allá van los mormones. Allá andan, ¿no es cierto?, mormoneando. Esos lesos que andan caminando, ¿no es cierto?, por ahí, compartiendo su mensaje. No importa. Hemos creído, ¿no es cierto?, en la obra más maravillosa que existe sobre esta tierra, la plenitud del Evangelio. Entonces, queridos hermanos, la conversión es para todas las personas. Usted como instrumento en las manos de Dios, confiando en lo que el Señor puede hacer y en el poder que hay en el Evangelio, se pueden lograr grandes cambios en el corazón de las personas, no importando quién uno tenga al frente de uno, no importa, porque toda rodilla se doblegará y confesará que Jesús es el Cristo. Esa, ¿no es cierto?, es la promesa. Por eso la invitación de venir a Cristo sigue tan potente, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy. No importa, queridos hermanos, que estemos en pandemia, la obra del Señor no se ha detenido. Amón, los hijos de Mosías y Alma no se detuvieron. Encontraron gozo en el servicio en el Señor. Fueron misioneros, ¿no es cierto?, espléndidos. Después de esa visita, obviamente, de ese ángel, la hermosa conversión de Alma, predicaron por más de 14 años el Evangelio, incansablemente, a sus hermanos los lamanitas, donde incluso, como lo señala este bloque de escritura, un grupo de ellos, tan maravillados y tan gozosos se sentían de ser miembros de la iglesia, que se colocaron hasta un nombre distintivo, el pueblo, ¿no es cierto?, anti-nefileíta. Dios, ¿no es cierto?, nos acompaña, hermanos, en nuestros esfuerzos, como instrumentos en las manos de Dios, porque todos somos misioneros, o de tiempo parcial o de tiempo completo, pero lo somos. Todos, ¿no es cierto?, estamos en ese proceso de cambio. Si nosotros vamos a los pies de Jesucristo pidiendo misericordia, no podemos negársela a nadie. Y la obra misional, ¿no es cierto?, es de alguna manera el corazón de esta iglesia, el motor que nos impulsa, ¿no es cierto?, a seguir creciendo y a seguir cumpliendo ya el sueño del rey Nabucodonosor, ya que la tierra se llene del Evangelio de Jesucristo. ¿Y quiénes son los instrumentos para lograr eso? Ustedes. Yo les comparto con mucho amor estos pensamientos y reflexiones. Y recuerden, la conversión, la obra misional y ustedes como instrumentos en las manos del Señor harán que esta tierra tenga luz y sal, que esta tierra se llene del Evangelio de Jesucristo a través hoy día de sus redes sociales o de sus contactos cercanos o de sus llamadas telefónicas, ¿ya? Y nunca piensen ya que alguien no puede cambiar. Hasta Adolf Hitler, si hubiese querido, lo hubiese hecho. Y así otros hermanos que lamentablemente no han hecho muy buenas contribuciones en la historia de la humanidad. Pero para Dios no hay imposibles. Para la expiación
No hay imposibles, no hay pecado ni falta que la expiación no pueda cumplir. Si Satanás ha hecho pensar, ¿no es cierto?, eso en su corazón y en su mente, hoy le pido que lo erradique de su corazón. Porque este evangelio tiene poder. Es la plenitud de él. Es luz, conocimiento, que si se alberga y se atesora en el corazón de las personas, es, ¿no es cierto?, el modelo a seguir. Eso es el estilo de vida de los santos de los últimos días. Ustedes son grandiosos. Gracias por esos esfuerzos que siguen haciendo por hacer de su hogar un lugar santo, de, de seguir predicando el Evangelio a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos, seguir edificando el reino de Dios. Porque aunque la salvación es un tema personal, ya, la exaltación es un tema de familia. Seamos como Amón, como los hijos de Mosía, como Alma. Mire, lean todos los encabezados de los primeros capítulos, ¿no es cierto?, de Alma. Muy difícil todo, pero ellos nunca se dieron por vencidos. Y nosotros tampoco. Ya, para nadie ha sido fácil, para nadie, ni para el Salvador del mundo en el meridiano de los tiempos. Cuando predicó el Evangelio sobre esta tierra, le fue fácil, ¿no es cierto?, compartir todo lo que él quería compartir con las demás personas. Les amo y les comparto, ¿no es cierto?, estas cosas con mucho amor. En el nombre de Jesucristo. Amén.